Ay, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos presentes en la distancia. Estamos nuevamente reunidos aquí en la colonia Pénjamo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Y estamos con el santo propósito de continuar con la instrucción edificante para nuestra forma de vida cristiana, para que seamos llevados al conocimiento sobre cómo debemos conducirnos como familia de la fe, como pueblo de Dios. El tema para hoy, jueves 11 de diciembre del año 2025, lleva por título, Gloria a Dios. Lleva por título, el que quiere servir a otros debe traer. Aquí vamos a descubrir cómo a través de algunos pasajes, hermanos y hermanas, cómo pueden salir líneas de predicación sin que se base directamente conforme a la narrativa, al suceso de alguna situación. Por eso el título, el que quiere servir a otros debe de traer. Vamos a tomar en cuenta al endemoniado Gadareno, algo medio contrastante, ¿verdad? Por eso vamos a ver el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, y aunque la narrativa son muchos versículos, nosotros vamos a ver Lucas 8, verso 38 y verso 39, para enfocar esta línea de este tema. Gloria a Dios. Buenas tardes. Así que preparemos, hermanos y hermanas, la cita bíblica de Lucas 8, verso 38 y 39. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas a la distancia que se enlazan para esta transmisión en vivo. Todas las personas que localmente lo hacen, bazares, comerciantes, taxistas, personas, hermanos de Querétaro, de Tamaulipas, California, de Tijuana, porque gloria a Dios, el pueblo de Dios sigue creciendo. Y sigue habiendo mucha empatía, gracias a Dios, con algunas personas que a veces me abordan para hablar de los en vivos. Y la obra de Dios sigue creciendo, hermanos y hermanas. Esto es una señal en parte de lo que es este tema. Gloria a Dios. Bien, pues los que podemos nos ponemos sobre nuestros pies para dar comienzo a este devocional. En el nombre del Señor Jesucristo damos comienzo a este tiempo de instrucción, de doctrina. Gloria a Dios, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, le damos gracias por este tiempo en que nos da usted la oportunidad de que en su nombre estemos reunidos, y se lo agradecemos, Señor. Porque usted quitó todo estorbo de nuestras vidas para poder venir hasta este lugar y en su nombre reunirnos, Señor. Y le ruego que complete esta su misericordia, abriendo nuestro corazón y nuestra mente para que podamos ser instruidos, Señor. Que la palabra sea viva y eficaz, se lo ruego en su precioso nombre, Señor Jesús. Que su Santo Espíritu inspire al que propone, Señor, su boca para esta exposición de este tema, Señor. Que sea hablada con denuedo la palabra y que traiga la grande bendición edificante a nuestras vidas.
Te lo ruego en su maravilloso nombre, Señor Jesucristo, Dios Salvador y Padre nuestro. Le rogamos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, hoy nos bendiga y escuchemos voz de Dios y no de hombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano Jorge, ¿puede ir a la lectura, hermano? Lucas 8, 38 y 39. 38 y 39. No vayas a tirar nada, deje eso en paz. La palabra inspirada por Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 8, 38 al 39, dice así: y el hombre de quien había salido, de quien había salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios. Amén. Señor Jesús, le rogamos que este mensaje y palabra, Señor, nos traiga los grandes beneficios que necesitamos. Señor, porque necesitamos de motivación, en ocasiones necesitamos de su fortalecimiento, pero sobre todo de su favor para poder oír la voz de Dios y poner por obra lo que se da por consejo y por ordenanza. Por eso le ruego que en esta hora, esta palabra expuesta, Señor, no sean palabras solamente, Señor, sino que sean contempladas como semilla viva, Señor, para que vengan a germinar, Señor, y nos conduzcan a glorificar a Dios. Te lo ruego que así sea en su maravilloso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Pueden ponerse cómodos, hermanos, hermanas? Gloria a Dios. ¿A dónde va yo acá? Oh, hermano, está bien. A través de esta escritura, hermanos y hermanas, nosotros vemos el reconocimiento, el reconocimiento importante de un hombre que había vivido humanamente en forma espiritual muchas batallas. Es el endemoniado gadareno. En su encabezado en el versículo 26 de este mismo capítulo que concluye al 39, del 26 al 39 es el pasaje, pero vamos a resumir, vamos a abreviar para hacer notar una línea diferente a lo que es la vivencia del sufrimiento de una persona poseída, endemoniada tal vez por más de 2000 demonios, porque eso era legión, aunque legión según los sistemas de gobierno
y las diferentes estaciones de los tiempos, podía variar de 2 a 4,000, es posible que hasta 6,000 demonios. En aquellos que utilizaban la palabra legión, porque se habla, esta palabra de legión se utiliza para hablar de cuerpos de ejércitos, de grupos de ejércitos, en lo que el ejército se fracciona en diferentes culturas y países. Y aquí vemos cómo de este hombre la escritura habla de una posesión, digámoslo, de 2,000 demonios. ¿Se imaginan que estén viviendo 2,000 demonios en el cuerpo de uno, atormentándolo, induciéndolo a cosas que no convienen, sufriendo las sensaciones de sentir aquello dentro de su cuerpo, tal vez como si fuera un cuerpo lleno de gusanos en su interior, aquel movedero de demonios? Y el martirio de él termina con la aparición del Señor Jesús en su vida. Porque dice la escritura que este endemoniado gadareno sufría de la posesión demoníaca desde hacía mucho tiempo. Y una de las señales que este hombre exhibía es que andaba desnudo. Que había abandonado su casa, que ahora por su casa tenía el vivir en los sepulcros, y que se había hecho tan peligroso porque los demonios son muy fuertes y dentro de él quien lo provocara pagaba precios muy caros. Entonces lo encadenaban con grillos y grilletes, pero por la fuerza de los demonios en él los rompía. De modo que nadie se le podía acercar por temor a él. No podía ir a su casa tampoco porque ya vivía en los sepulcros. Ahora imaginémonos el sufrimiento de él día y noche, movido por demonios. Pero cuando aparece el Señor Jesús en su vida, el Señor Jesús le pone fin a su problema. Por eso cuando le iban acompañando y llevaba acompañantes el Señor Jesús, los discípulos, y vieron que él comenzó a reprender al demonio, porque al parecer había un demonio, sobre todo demonio que poseía a la persona, ¿verdad? El jefe de todos los demonios que tenía, fue el que salió a hablar con el Señor Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Recordemos que el Verbo de Dios ahora en Cristo Jesús, todo fue hecho por Él y por medio de Él y para Él, era propiedad de Él. Por esas razones de que, ¿cómo es que los demonios le preguntaban, ¿qué tienes con nosotros? Pues ¿cómo que qué tengo? Pues están afectando a una de mis criaturas. Y estos demonios le dicen, déjanos ir a aquel hato, una manadita de cerdos, para que no nos mandes al abismo. Danos permiso de entrar en esa manadita de puercos, hato de cerdos. Y ahí le dice el Señor Jesús, ¿y usted? ¿Y tú cómo te llamas? Y él le dice Legión.
Bueno, pues vete pues a donde están los cerdos. Te van a untar los cerdos al sentir la presencia de los demonios, fíjense la reacción. Los puercos como diciendo, no, yo que voy a estar aguantando demonios, prefiero la muerte, y se aventaron al despeñadero. Pero el hombre, el gadareno, él sí sufrió toda esa cantidad de demonios en su cuerpo. Pero como una de las bases de la economía del pueblo de los gadarenos, pues eran los puercos. Y al ver que todos se despeñaron, un hato como de 2,000 puercos, no les gustó, ¿verdad?, perder a sus animales. Pero lo que más les impresionaba a ellos era que cuando ellos vinieron al endemoniado gadareno, ya lo vieron sobrio, libre de posesión, ya lo vieron como una persona normal y vieron su comportamiento ya normal, libre de los demonios. Cristo le había libertado. Y eso le sorprendió mucho, pero le llenó de temor también. Y ahora viendo lo que le pasa a los puercos, perdieron su economía con perder esos puercos, pues el miedo aumentó, miedo y pérdidas económicas, por lo que al Señor Jesús de allí lo despidieron. Ya no quisieron que entrara ahí a la tierra de los gadarenos. Ellos sentían como que más que beneficio de sanidades y liberaciones, iban a tener pérdidas económicas. Y como que prefirieron lo material al Señor Jesucristo. Pero aquí en esta parte que leímos nosotros, dice que el que había sido endemoniado ahora le rogaba al Señor Jesús que le permitiera quedarse al lado de él. Qué mejor elección que quedarse al lado de su libertador, que reconociéndolo ahora como al lado de su Señor. Una decisión muy sabia, muy inteligente. Al lado de Jesús, ¿qué demonio se le iba a arrimar? ¿Qué demonio lo iba a poseer? Él quería quedarse ahí porque ahora estaba disfrutando ese tiempo de refrigerio, que es sentirse libre, en paz, después de haber sufrido durante tanto tiempo esa situación de estar endemoniado. Pero como los gadarenos le rogaron que se fuera de ahí, el Señor Jesús muy sabiamente le dijo a este gadareno que no lo dejaba quedarse al lado de él. De ahí, de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo más lastimado, de lo más perturbado, de lo que más había sufrido, el Señor Jesucristo estaba levantando un obrero. ¿Sí lo podemos entender, hermanos y hermanas? ¿Por qué? Porque cuando le dijo a él, al gadareno liberado, le dijo, vete, vuélvete a tu familia, ¿verdad? Como diciéndole, sé luz de la casa, empieza haciendo luz por la casa. Pero mientras llegaba directamente a su núcleo familiar, la Escritura dice que él iba por la ciudad. O sea, no estaba perdiendo él el tiempo, estaba aprovechándolo todo porque todos lo habían conocido a él como un endemoniado y ahora lo veían como alguien, una persona
libre, una persona normal, una persona que estaba testificando. El Señor Jesucristo le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y veamos esta forma sinónima, porque el gadareno no decía que Dios había hecho esas grandes cosas con él. Él decía que Jesús, ahí según la Escritura, obviamente Jesús es Dios. En donde cae en la condición de Dios desde el momento en que habita en él la plenitud de la deidad llamada el Verbo de Dios. Gloria a Dios. En él habita la plenitud de la deidad. Está hablando del Verbo. En donde el ser divino, el ser celestial llamado el Verbo, se hizo uno con el hombre Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ahí donde lo humano se hizo divino. Gloria a Dios. Y él le dice, vete, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él comienza a ser uno de los primeros testigos de Cristo. No estoy hablando de los discípulos, no, estoy hablando de los que realmente han sido rescatados de una situación muy difícil. Sea por enfermedad, sea por posesión, es de los primeros testigos que están testificando del poder del Altísimo Dios delegado en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque para el Señor Jesús, el hecho de no poder entrar ya a esa tierra de los Gadarenos, les dejó un obrero trabajando. Dejó un obrero. Por esas razones de que de aquí tomamos la base donde dice que el que quiere, como dice aquí, gloria a Dios, que el que quiere servir, ¿por qué? Porque este hombre endemoniado tenía esa intención, ¿verdad? Él quería servir en algo ahí, pero el Señor Jesús le estaba dando a entender que la mejor manera de servirle a él, al Señor Jesús, no era siguiéndole al piecito, no era estando al lado de él, sino yendo a buscar a otros mediante la testificación de las bondades que Dios había hecho para con él. ¿Por qué? Porque había un testimonio de endemoniado. Te vas a poner de frente para acá, no te quiero así. A ti tampoco, Ángel. De esa manera es que el Señor Jesús estaba haciéndole notar de que si él quería estar al lado de él, tan solo por ser libre de las presencias de demonios o por querer servirle. Porque hay varias formas de servir al Señor. Pero tengamos mucho cuidado de cómo servimos al Señor. Porque aquí está endemoniado Gadareno por su testimonio, con toda seguridad, aunque no lo dice la Escritura. Se debió de haber convertido principalmente su familia, que lo sufrió a él en su estado de endemoniado. ¿Y cuánta gente no se ha de haber convertido? Son elementos claves que Dios salva, libera, rescata para levantar un testimonio de poder y provocar el despertar de la fe en otros para que vengan al conocimiento de la verdad, para que vengan a buscar de Dios. Y te lo digo, hay formas de servir, porque allá por el año del 2008, en sus inicios, cuando yo estuve aquí en Apatzingán trabajando en una obra, un día me invitaron y de aquí de Apatzingán me llevaron hasta la ciudad de Cualcomán, aquí en Michoacán. Y había una iglesia por ahí cerca de lo que es el jardín
en la ciudad de Cualcomán, Michoacán. Reunión de iglesias. Yo nunca he visto nada saludable en reunión de iglesias. La necesidad está en llevar los mensajes, no en apacentarse a sí mismo, o menos tratar de enclavar mensajes convenencieros en formas que están ubicadas con propósitos de lo material, como se apreció ahí. Fui invitado por una comisión de una iglesia aquí local, una de las más veteranas, porque según iba a ir un gran predicador de la ciudad de Zamora, Michoacán. Y cuando este hombre comenzó a predicar, empezó a tratar de crear más bien como empleados gratuitos, no personas que sirvieran a la obra de Dios, sino a las obras materiales que ellos edificaban y que pues están básicamente a sus propiedades, a sus nombres, porque quieren ver la humildad de la gente en haciendo la limpieza de los baños, que por allí deben de empezar. Cristo nadie redimió para andar limpiando baños, que para que anden arreglando sillas, limpiando bancas en los templos. Los templos son hechos por manos de hombres, eso ya no es para el tiempo de hoy. Cristo no redime para que anden limpiando sillas, ni arreglando sillas, ni adornando templos, porque son de hombres. Y todo ese enfoque le dio ese, entre comillas, como obispo cristiano de Zamora, Michoacán. Y que si había algo que construir, pues ahí ver cómo se cooperaban para poner cositas y para andar construyendo. El Señor no redime para eso. El Señor redime con el propósito de que vayan y testifiquen de las grandes cosas que Dios hace en la vida de aquellos que son redimidos. Para que la obra crezca, no para que sus obras materiales económicamente se fortalezcan. Y este hombre muy interesado en todo eso y que tenía uno que ir escalando peldaños en los ministerios haciendo las cosas seculares. Eso no es, así no se demuestra la humildad. Así se ve el abuso y la prepotencia de los falsos obreros. Ya cuando terminó toda su predicación, que sintió que a todos se los había ganado ese varón, con el pastor que a mí me invitó, lo llamo yo y le digo, yo quiero hablar con ese varón. Un varón alto, medio regularmente fornido, de color, como de unos 60 años más o menos. Y le dicen que viniera, que yo deseaba hablar con él. Sí, vino muy solícito. Platiqué con él y le dije, hermano, no entiendo de dónde sacan algunos que cuando usted iba a predicar apenas iba a empezar lo bueno, porque lo calificaron usted como lo bueno de la predicación. Y yo no, nada más escuché un mensaje que es contrario a las cosas de Dios. Cuando le dije eso se puso serio. Y nomás volteaba a ver al otro pastor que estaba a un lado, que se dice pastor también, porque tampoco fallado pastor delante de Dios. Uno de los más viejos de aquí de Apatzingán, que al parecer todavía vive. Y le dije, porque el que es redimido por Dios, Dios le desata su oído espiritual y le hace entender, le hace casi oír el clamor de las almas que están clamando por salvación. Y para eso Dios redime, para salvar y para que seamos instrumentos para llevar el conocimiento de la salvación a través de un Salvador. Pero no para andar limpiando baños, no para andar batiendo mezclas, ni pegando tabiques, ni andar haciendo cooperaches que para construir. Eso no es así. Y el hombre volteaba para un lado y para otro y se empezó a desesperar conmigo.
pero no hablaba. Yo le dije, por favor, le invito a que se centre más en la escritura y en el propósito de Dios, porque el propósito es la salvación de las almas, no andar haciendo baños, ni construyendo templos. Ese no es el propósito de la redención. Y eso es todo lo que le tengo que decir, varón, porque mi pastor le dije, ya nomás me digo, está bien, hermano, muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta, y volteaba y miraba al otro, como diciendo, ¿y a para qué te lo trajiste? ¿O de dónde lo sacaste? ¿O no sabías cómo piensa? Porque como que no piensa como nosotros. Porque yo pienso la manera de Dios en la medida que Dios me lo permite. Y porque en la actualidad todavía sigue sucediendo eso. Muchos lo llaman a querer servir, a traerlos acomodando sillas, limpiando sillas, haciendo templos, haciendo baños, que para que vayan haciendo carrera. Mientras las almas allá afuera ahogándose de desesperación, buscando de la salvación, los que deberían de ir andan haciendo otras cosas que ni siquiera les van a ser contadas delante de Dios, porque están enfocados en lo material, no en lo espiritual. Tengan mucho cuidado de esos falsos obreros que los motivan mucho a hacer carrera, la carrera de la humildad, y luego agarran el lavamiento de los pies del Señor Jesús para ver cómo un acto de humildad. Eso ni siquiera refleja la humildad en el Señor Jesús. Eso habla de la limpieza del pecado y la depuración de los malos conocimientos para alinearlos a las cosas de Dios. Hasta interpretan mal el lavamiento de los pies del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo, nuestro bendito y maravilloso Señor y Dios. Por esta razón es que nosotros entendemos conforme a la palabra, y lo pongo a sus consideraciones, hermanos y hermanas presentes a la distancia. ¿Por qué? Porque se necesita la promulgación del Evangelio para que mucha gente deje de vivir en la ignorancia y esté persiguiendo cosas que no son gratas delante de Dios porque le ofenden, y tiene mucho que ver con la idolatría, el politeísmo. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo envía a este hombre, ve y cuéntale a tu familia. Y él comienza con la ciudad, tal vez mientras llegaba a su casa, haciendo una cosa sin desatender la otra, pero en mente ya estaba el propósito enclavado. Primero era ser luz para la familia, llevar el testimonio. Imagínense, llega el endemoniado a la casa y en cuanto lo vieron, yo casi me imagino que todos salieron corriendo. Córrenle porque ahí viene este endemoniado. Y él tratando de detenerlos, como diciéndoles, cálmense, cálmense, tranquilo, yo ya no estoy endemoniado, ya no soy como era antes. Antes andaba encuerado, ahora ando vestido. Antes decía muchas cosas, y ahora no las digo. Antes era agresivo, ahorita vengo en son de paz. Quiero hablar con ustedes, no se espanten. Quiero testificarles de las bondades de Dios, de cómo fui libertado y a quién Dios usó para liberarme. Por eso él hablaba de Jesús. Gloria a Dios. Ahora imagínense ustedes el impacto de ese testimonio. Debió de haber sido grande para la gloria de Dios, grande en forma en que por el Espíritu Santo este hombre glorificaba a Dios. Gloria a Dios. Tengamos mucho cuidado con entender lo que se trata de servir, mis hermanos y mis hermanas, porque hay diferentes formas de servir. Y aquí lo vemos reflejado en el endemoniado gadareno, ¿verdad? Pero fíjense que también tenemos a la mujer samaritana
Hay muchas mujeres que no entienden y se sienten menospreciadas. El hecho de que Dios no les da un ministerio mayor, específicamente estipulado en la Escritura, no quiere decir que no vayan a participar como testigos de Cristo. En la iglesia primitiva, hombres y mujeres eran mensajeros de la palabra, testificando de Cristo. Las mujeres tienen sus áreas de trabajo, no se deben de sentir menospreciadas. Dios les da la carga de trabajo apropiada a conforme la mujer fue constituida en su condición física. Solo lo tienen que aceptar porque Dios no es machista, está consciente de la carga que puede llevar el hombre y la carga que puede llevar a la mujer. Por eso la mujer tiene sus limitaciones, pero no deja de ser parte de la función de la iglesia. Puede tener un don de profecía, puede hablar en lenguas, puede ser cantora, puede ser mensajera. Tiene mucho trabajo la mujer. Gloria a Dios. Y aquí vamos a ver el asunto de cómo la mujer samaritana, después de que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, le dice, me parece, Señor, que tú eres profeta. Y el Señor le da testimonio de saber la situación de ella. Gloria a Dios. Dice, anda, ve, llama a tu marido. Dice, no tengo marido. Y el Señor Jesús le dice, sí, es cierto, no tienen marido. Porque 4 maridos tuviste, ¿verdad? Pero este último con el que estás, ese no es tu marido. Estás viviendo en unión fornicaria, ¿verdad? Pero tienes otro, porque son 5 en total a la fecha. Le describió la situación. Esto le impresionó a la mujer. Y esta mujer, al descubrir la condición del Señor Jesús, que era profeta, porque lo entre samaritanos y judíos, en el tiempo de que fue reconstruido el templo, en el tiempo de Nehemías, hubo un gran conflicto donde los samaritanos estorbaron a la construcción del templo y de allí se derivó una rencilla. Por eso no se llevaban los judíos con los samaritanos, porque los samaritanos impedían la construcción. Me parece que el nombre del cabecilla era Sanbalat. Y de ahí se agarraron odio y se separaron. Y ahora venía este judío, el Señor Jesús de Nazaret, y buscaba acercamiento con la mujer samaritana. Y él decía, ¿qué te pasa? Entre judíos y samaritanos no nos hablamos, no nos juntamos, no convivimos. Pero el Señor Jesús le vino a demostrar que esas eran actitudes de conflictos humanas que no tenían que ver con lo espiritual, que con Dios no había ese tipo de divisiones, que con Dios no debería de haber ese tipo de acepción de personas. Por eso Él venía a judíos y a gentiles. Gloria a Dios. Por esta razón, la mujer cuando se siente descubierta en su vida secreta, ¿qué hace? La Biblia aquí no dice que el Señor Jesucristo la haya enviado a su pueblo a dar testimonio. Dice la Escritura que ella dejó su cántaro y se fue y les testificó a todo el pueblo ahí de Samaria acerca del Señor Jesús. Al tiempo, a los días, ahí viene el pueblo atraído y vienen y escuchan al profeta de Dios, al Señor Jesús de Nazaret, y quedan convencidos por lo que Él les enseña y le dicen a la mujer, mujer, ya no creemos
en él por tu palabra. Ah, pero ¿quién lo dio a conocer? La mujer, ¿verdad? Aquí hay una honra para la mujer. Pero ya no creemos por tu palabra. Ahora creemos por lo que hemos oído y visto y sabemos que este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. Fíjense cómo reconcilió un pueblo que estaba en conflicto para darle salvación. ¿Por medio de quién? ¿De un hombre? De una mujer. De una mujer. Reconcilió un pueblo que estaba en conflicto. Un pueblo que había estorbado la construcción a la reconstrucción del templo. Ahí se basan mucho para decir que una mujer puede ser un ministerio de pastora. No es una base bíblica, hermano Jorge. No es una base bíblica porque el Señor Jesús no la envió. Ella fue movida por el Espíritu Santo, sí, a llevar el mensaje. Hay que establecer bien esto, porque de aquí no debe de salir ninguna distorsión interpretativa que afecte la base escritural. Ella se impresionó y va y testifica: vengan allá este hombre que me ha hablado de mis secretos más escondidos. Yo creo que él es el profeta que se ha anunciado que viene, el Mesías que viene. Vengan, y ¿qué provocó ella? Llamó la atención y el pueblo vino a confirmar lo que ella anunciaba. Pero ella solamente llevó un mensaje. Eso es ser mensajero. Está como el caso de María Magdalena en el tiempo de la resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿a qué le envió? A llevar un mensaje, nada más. Ve y diles, ¿verdad? Ve y diles, llevó un mensaje. Entonces, hay que tener cuidado de que los hombres con falsas interpretaciones, con interpretaciones erróneas, no confundan a las mujeres, haciéndoles creer que les pueden otorgar un ministerio, porque las van a meter en serios problemas espirituales delante de Dios. La mujer tiene sus participaciones, y si no le dan un ministerio más grande, es por no darle una carga más pesada. Le dejan una carga más liviana, propia de ella. Nada más. Además, en determinado momento, entre la rendición de cuentas, va a ser más sencillo, va a ser más fácil que rinda cuentas de haber llevado una carga liviana que una carga pesada, ¿verdad, hermana? Pobre del hombre. Recordemos lo que le pasó a Adán. A él le dieron la responsabilidad, pero él no pecó de inicio. Y sin embargo, tuvo que dar cuentas. Gloria a Dios. Por eso el que le dan la responsabilidad es el que va a dar cuentas. Como en el caso del hogar, al que va a dar cuentas es el padre. La madre sí tiene responsabilidad, pero no es el mismo peso ante el llamado, ante la rendición de cuentas el día del juicio. Gloria a Dios. Y aquí ahora vemos que esta mujer, que el Señor Jesús no la envió, pero eso evitó que ella diera frutos agradables delante de Dios. El hecho de que no la haya enviado directamente el Señor Jesús, ¿pudo evitar que ella no diera buenos frutos? Pregunto. ¿Pudo evitar? No, ella dio buenos frutos con haber llevado el mensaje. Gloria al Señor. También quiero que veamos en este caso, miren, de cómo esta mujer, la samaritana, tuvo esa capacidad de poder atraer y que se convirtieran, hermanos, desde el pueblo de Samaria. Qué interesante.
porque es como la conversión de un pueblo y por medio de una mujer. Pero en todo este tiempo, siempre la gloria es para Dios. Cuando una persona se le habla, se arrepiente, se convierte, todo es para la gloria de Dios. No es para que ni hombre ni mujer se exalte con el trabajo, porque echaría a perder la obra del Espíritu Santo sobre él o sobre ella. Estarían robando la gloria a Dios. Estarían buscando el reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, y están buscando exaltar su persona y su nombre. Y eso es robarle la gloria a Dios. Tengamos cuidado de no caer en eso. Gloria al Señor. Ahora quiero leerles textualmente lo que dice Lucas 8, capítulo 8 de Lucas, del verso 1 al 3. Escuche por favor bien lo que dice la Escritura, porque hay que derribar algunos argumentos mentirosos que han dañado la reputación de las santas mujeres en la Biblia. Y sin embargo, aquí está la Escritura. La Escritura textualmente lo dice, y sin embargo terminan calumniando a mujeres, sobre todo a mujeres santas con vocación de servicio. Tienen a Lucas 8 en el verso del 1 al 3. Fíjense cómo dice en el encabezado: mujeres que sirven a Jesús. Así es que las mujeres sí pueden servir a Jesús, hermano, pero en el lugar que les corresponde, ¿sí? Aceptando esa condición, porque lamentablemente la mujer en la actualidad, desde que entró el pecado en Edén, en el jardín, en el huerto, como que la mujer quedó con una pequeña, o con una maldición, vamos a decirlo así. Sufren de una maldición. Por eso yo siempre he dicho que la debilidad de la mujer ante su debilidad para caer presa de las tentaciones, en ese sentido, yo digo que son inocentes. Aquí nomás hay una culpable y se llama Eva. Ella, mujer a la cabeza de todas las mujeres, decidió prestarle oído al diablo y sembró una maldición para todas las mujeres. Gloria a Dios. Por eso las mujeres se tienen que cuidar mucho, de estar atentas a oír la voz de Dios y a descubrir cuando el diablo trata de engañarlas porque quiere perjudicarlas. Deben de tener mucho cuidado las mujeres, porque esa es una maldición de Eva, que fue sembrada en la mujer. ¿La mujer es culpable en la actualidad? No, para mí no. Para mí solamente son las víctimas de una primera mujer que se dejó vencer por la codicia. Son víctimas nada más. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice en Lucas 8 del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas, enfatizo, y otras muchas que le servían de sus bienes. Fíjense cómo estas mujeres eran mujeres ricas, redimidas, y apoyaban el ministerio del Señor Jesús en forma económica. Apoyaban la obra
Y como que ellas estaban despiertas y conscientes y no daban dinero a Judas Iscariote, sino como que era un grupo unido de mujeres donde se preocupaban por ver dónde faltaba y por allá completaban, pero no dejaban de ayudar. Amén. Aunque no lo dice así la Escritura, es una forma de entender. Porque nunca deja de haber Judas, pero de los Judas traidores. Gloria a Dios. Pero miren, 3 versículos y miren lo que encierra. Leemos puntualizadamente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Pregunto yo. Hermanos y hermanas. ¿El Evangelio de Mateo? ¿El de Marcos? ¿El de Lucas? ¿O el de Juan? ¿Cuál Evangelio predicaba el Señor Jesús? Ajá. Eso es no leer la Escritura. Eso es contestar muy rápido. Porque más adelantito dice, el Evangelio dice, del reino de Dios. El Señor Jesucristo no predicó ningún Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Los Evangelios predican de Él. Están testimonio de Él. Por eso es que la sana doctrina es el Evangelio del reino de Dios, es el Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque es todo lo relacionado a la forma en que se debe de vivir en forma limpia, pura y santa en el reino de Dios y todo lo que comprende en el santo reino de Dios desde el principio hasta la eternidad. Esa es la forma de educar al pueblo a que vivan como Dios quería que viviera el pueblo cuando salió de Egipto, cuando les dijo, sean santos porque yo soy santo. Es que está basado en la obediencia, porque a través de esto también nos demuestra que la desobediencia no comenzó aquí en la tierra, la rebelión comenzó en el cielo. Por eso hubo una limpieza en el cielo, una depuración. Y hubo para que quedara el testimonio a los que quedaron todavía allá, que sepan lo que les va a pasar al que se vuelva a rebelar. Que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero que llegado el momento va a actuar y va a echar fuera lo que no se sujete en obediencia a Él. Porque así pasa hasta en los hogares como en el reino de los cielos. Hay veces que el padre da una orden y la madre está torciéndosela al hijo, a la hija, o la madre le da una orden a los hijos y entre hermanos le está diciendo, no vayas, no le hagas caso. Hazlo más al rato, no lo hagas ahorita. Pero están buscando la rebelión, la desobediencia, y es semejante a lo que el diablo hacía en el reino de Dios cuando Dios daba órdenes a todos los que le comenzaron a seguir, no le hagas caso. Por eso hasta nos lo refleja en alguna parábola en la Escritura, ¿eh? Donde dice que un señor tenía 2 hijos, ¿verdad? Y a uno le dijo, anda, vete a trabajar a mi viña. Y le dijo, sí voy. ¿Pero qué hizo? No fue. Y el que le dijo, vete a trabajar a mi viña, dice, no voy. Dice, pero el gato se arrepintió y fue. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Pues el obediente, ¿verdad? Aunque de primero dijo que no, pero terminó haciéndolo. Ese agradó más a Dios. Y así hay muchos en el lugar, así hay muchos en donde quiera, que de momento dicen sí, pero no hacen nada. Y allí comenzó la rebelión en el reino de los cielos. Dios diciendo una cosa y el diablo diciéndole a sus seguidores, no le hagan caso, no hagan nada. Y miren, ahorita ya está sellado para condenación eterna. Para el que tenga oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Porque cuando Dios nos llama a trabajar en la viña, es parte de lo que está hablando este tema. Nos llama a trabajar, porque a veces queremos servir,
Y decimos que sirviendo es estar al lado de Jesús, a los pies de Jesús, orando, ayunando, leyendo, meditando en la palabra. ¿Y qué hay de las almas? Veían mi obra, sí, señores, que te estoy adorando de rodillas. No es tiempo de estar de rodillas, es tiempo de ir a evangelizar, a llevar el mensaje, a predicar la palabra. Gloria a Dios. Pero para pretextos nos hemos hecho maestros, para excusas nos hemos hecho muy hábiles. Pero ¿quién podrá burlarse de Dios? Porque a veces el hecho de estarse congregando en un edificio, un templo construido por hombres, no está generando los frutos que Dios espera de nosotros. Nos estamos apacentando nosotros a nosotros mismos y creemos que estamos bien delante de Dios. Que porque cantan alabanzas, que porque oímos la palabra, y a muchos el diablo los está engañando. Porque ¿qué es mejor? Que en el momento de ir a una reunión surge una necesidad espiritual en una persona. ¿Qué es mejor? ¿Irse a la reunión o quedarse a atender la necesidad espiritual? ¿Qué sería mejor? Es que hay momentos en que en Dios mismo nos lo marca. Hay veces que no es tiempo de comer, sino dar de comer. No es tiempo de alimentarme yo, sino tiempo de alimentar la fe, la esperanza, el ánimo en una persona que espiritualmente puede estar abatida. Gloria a Dios. Así que en esos casos, mejor es no ir a un servicio y atender una necesidad espiritual de algún alma necesitada que ir a sentarse a escuchar una palabra que con toda seguridad digo, Dios no va a permitir que la disfrutemos como comida espiritual, porque pensamos en nosotros, no en los demás. Gloria a Dios. Pero veamos lo que dice. Gloria a Dios. Iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Eso es lo que hay que predicar, la vida en santidad. Como dice San Pedro, sabiendo que vienen cosas terribles como la destrucción de este mundo por fuego, ¿cómo no debemos de andar en santa y piadosa forma de vida? ¿Cómo no debemos de andar? Debemos estar preocupados por vivir una vida santa y de piedad, para que seamos librados del gran día de Dios, porque es el día de la ira de Dios. Gloria a Dios. Dice, y algunas mujeres, verso 2, que habían sido, fíjese bien, lea con cuidado y preste atención. Y aquí sí le voy a decir a las hermanas que presten atención, porque es honra a las mujeres. Presten atención, hermanas, para que nadie las vuelva a engañar. ¿De qué dice la escritura que habían sido? ¿Que habían sido qué? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿De qué fueron sanadas? De espíritus malos y de qué? Enfermedades. ¿Verdad que no está hablando de haber rescatado a una prostituta? No está hablando de haber redimido a María Magdalena como prostituta, ¿verdad que no? Como ramera, ¿verdad que no? ¿Sí se fijan en eso, hermana Lupe? Entonces, ¿por qué califican a María Magdalena de ramera y otros todavía peor tantito? Dicen que es la mujer adúltera. María Magdalena fue liberada. Terminemos de leer. Que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora fíjense, hermanas.
Fíjense la carga de la posesión. ¿Será lo mismo que para una mujer cargue 7 demonios que un hombre cargue 2000? ¿Será la misma carga, hermana? Que una mujer tenga perturbación de posesión de 7 demonios y que un hombre sufra 2000, ¿será lo mismo? ¿Qué hubiera pasado si le cargan los 2000 a la mujer? Aquí es donde vemos las proporciones de cargas que Dios permite, porque Dios, juntamente con la prueba, Él pone la salida y no nos va a dar más de lo que podamos resistir. A ver aquí, ¿por qué no dicen las mujeres? No, pues a mí también que me avienten los 2000 demonios. Ahí sí ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues sería destructivo, sería mortal. Pero lo que quiero hacerles notar aquí, que dice que de ella habían salido 7 demonios. Ni siquiera especifica las actividades de esos 7 demonios. ¿Por qué calificarla de una mujer ramera? Ahora, si ella era, vamos a considerar, si María Magdalena hubiera sido una ramera con 7 demonios, ¿qué hubiera sido del endemoniado gadareno con 2000? ¿Cuál sería el calificativo que le daríamos en ese estilo de vida? Pero dice la Escritura, no hay que pensar más allá de lo que está escrito. ¿Cuándo? Cuando no se tiene conocimiento, cuando no se investiga. No nos dejemos llevar por lo que algunos dicen, y eso un papa católico fue el que acusó a María Magdalena de que era la ramera de la Escritura. Y otros dicen que es la mujer adúltera, y entre unos y otros no se arma ni uno solo, porque conforme a la verdad ambos son mentirosos y están calumniando a María Magdalena. Y fíjense cómo fue ella redimida. Y junto con ella dice Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Antes no han calificado estas otras santas mujeres con calificativos difamantes y vergonzosos como lo hicieron con Dios. Se presentaba la Escritura porque es necesario que quienes estén creyendo que María Magdalena era la ramera o la adúltera, a través de esta Escritura conozcan y reconozcan que no es ella. Ella solamente fue una mujer posesionada por demonios, y fueron 7 los que estaban habitando en ella, y que después de ser liberada, a ella sí se le permitió andar al lado de Jesús junto con otras mujeres, pero el propósito era que ellas servían a Jesús con sus bienes. No dudo para nada que también hablaban cercanamente a él el mensaje, el testimonio de la obra que él hacía. Gloria a Dios. Gloria. Y hasta aquí nosotros
podemos ver cómo Dios nos puede llamar a servir de formas distintas. Hey, ya, por favor. Ya. Por esa razón es de que nosotros debemos de, como se les ha dicho, escudriñar la ver su cuidado de forma organizada, que no se nos hace una oración, una toma, un punto. Jorge, ya te calmas tú, ya. Vete para adentro. Por esa situación podemos nosotros tener una información equivocada y enseñar en forma equivocada. Por eso debemos de tener mucho cuidado, para que podamos entender la importancia de poder servir y que el servicio nos reditúe el beneficio espiritual delante de Dios. Vamos a leer capítulo 15 de San Juan, en el versículo 4 y 5. Gloria a Dios. Versos 4 y 5. Así dice la palabra inspirada por Dios. Gloria a Dios. 15, creo. En el nombre de nuestro maravilloso, ¿Qué cita es? hablando en 15, versos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el Papa no puede llevar por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no vosotros los pámpanos. Permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. En el verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque ser un discípulo del Señor implica tener que rendirle frutos buenos. Haga las cosas por tu cuenta, no tómame en cuenta a mí. Tómame en cuenta, porque si tú quieres llevar frutos por tu cuenta, en este caso, frutos por cuenta de cada quien, son los frutos que nosotros vemos en los falsos obreros, en los falsos pastores, porque predicando de Cristo hacen su negocio aparte y se enriquecen y lucran con la palabra y con el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son formas separadas del Señor, están predicando, no hacen todo negocio. Las comunidades están a su nombre y de lo que captan económicamente se dan a poner lo que quieren, no lo que el Señor. Nada más en su mayoría los persuaden con esa terapia de que No, se puede subir la cita. de gracia recibiste, da de gracia. Eso no aplica, porque el que predica, dice la Escritura, el que trabaja para el Evangelio, que viva del Evangelio, pero ellos tuercen las interpretaciones en forma ventajosa. ¿Por qué? Porque ellos están separados de Cristo, enarbolan el nombre de Cristo, y hasta los brujos también lo hacen. Ya usan hasta el nombre de Cristo, pero el negocio económico es para ellos. Y eso es semejante para aquellos que les dirán un día: Señor, Señor.
En tu nombre predicamos, profetizamos, sanamos, liberamos. Apártense de mí, hacedores de maldad, a cómo vendían cada cosa que hacían. De eso se está hablando, de los que trabajan en forma separada. Esos son los que van a ser recogidos y echados al fuego. Pero el que realmente se alinea como un redimido y quiere servir al Señor, el Señor lo va a ir limpiando, dice, más y más para que tiene más fruto. Reciba la honra y la gloria. En eso será glorificado. ¿Por qué? Porque con un corazón limpio y con un buen entendimiento están dando testimonio de Cristo, de sus bondades, de sus beneficios, y están atrayendo a otros para que también como ellos sean salvos. Porque las congregaciones de los falsos obreros te instan mucho a que salgas a predicar, pero no te financian nada. Te mandan a trabajar, pero no te dan lo que ocupas para el camino. Que de gracia recibiste y con esas terapias se la quieren llevar. Eso no es así. La autoridad moral se ejerce en el mandamiento, en la autoridad. Cuando al enviado se le cubren sus honorarios, porque el obrero es digno de salario. Porque Dios mismo en la palabra inspirada por Dios nos hizo saber, nadie es soldado a sus propias expensas, a esos falsos obreros. Nadie que quiera ser soldado a sus propias expensas no agrada a Dios, porque lo tiene por un mal patrón. Y Dios no es un mal patrón. Gloria a Dios. Por esa razón es que nosotros, cuando trabajamos con buen ánimo, Dios cada día va limpiando más y más nuestra vida. Mediante su Santo Espíritu nos va santificando más y más. Y nuestra comunión con el Padre va aumentando más y más. Y así estamos creciendo rumbo a la salvación. Porque Dios buscó a través de otros mi salvación. Y Dios seguirá buscando la salvación de otros, pero ahora involucrándome a mí. Y nada de lo que se hace en el Señor es en vano. Todo es una consecuencia. Pero siendo para hacer el bien y la misericordia, entonces hasta galardones nos van a dar en aquel día. Y morimos perseverando en ello. Gloria a Dios. Por eso, como dice aquí la Escritura, ¿verdad? Separados del Señor, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque lo que hagamos aquí se va a quedar. Lo que hagamos aquí se va a quedar. Pero lo que hagamos como para Dios, en la gloria nos va a esperar. Los galardones, gloria a Dios. Y por esta razón, nosotros tenemos el buen ejemplo, ¿verdad? Un apóstol nos lo da, y sobre todo que fue calificado de ser un incrédulo, porque nosotros muy creyentes, muy fortalecedores en su ánimo, en apoyo al Señor Jesús, y resultaron ser cobardes. Pero aquí uno calificado de incrédulo, de infiel, él venía trabajando desde antes, ¿verdad? Estamos hablando de Santo Tomás. En aquel tiempo en que Lázaro estaba enfermo, y les aclara el Señor Jesucristo que no estaba dormido, que en realidad estaba muerto. Entonces Santo Tomás le dice, vengan y vamos también nosotros, porque eso dice la Escritura, eso lo dijo Tomás el Dídimo a sus condiscípulos. Vengan y vamos para que nosotros también moramos con él. ¿Con quién? Con Lázaro. ¿Para qué? Para ser resucitados. Gloria a Dios. Una palabra contra el mundo de resurrección espiritual. Gloria a Dios. El plato no lo vais a pisar. Pero ¿qué dice la Escritura? Se lo dijo a sus condiscípulos. ¿Quiénes eran? Los alumnos
del alumno del maestro, porque Tomás era alumno del maestro, eso es ser discípulo, un alumno. Eso lo dijo el alumno a sus alumnos. ¿Qué quiere decir? Que él ya venía preparando gente detrás de él. Él no se estaba durmiendo como los demás apóstoles. Él sí estaba formando ya a otros obreros después de él. Gloria a Dios. Y así es como nosotros debemos de tomar ese ejemplo. No nada más de ir y traer más, sino también de prepararlos para que así como Dios nos permite servir, cuando dejemos de servir, sirvan ellos y se vuelva una cadenita. Pero no como los falsos obreros que te quieren mandar que de gracia recibiste, pues de gracia da y ve y trae a otros, y lo que quieren nomás es que le llenes el templo. Al final de cuentas, los membretan con un bautismo, no les dan doctrina y ahí lo tienen nomás perdiendo el tiempo sin enseñanza doctrinaria. Pero eso sí, sacándoles el beneficio económico que más puede, para construir en lo material diezmos y ofrendas y cuantas cosas se les ocurren. El propósito es desgastar económicamente a todos el que a él se adhiere. Tengamos mucho. Trabajemos para Dios con ese buen ánimo, pero buscando también que otros sean salvos como Dios está buscando de nuestra salvación. Y trabajando para el Señor, estamos nosotros fortaleciendo nuestra propia salvación, porque el bien que hagamos, ese bien vamos a recibir. Que Dios les bendiga en esta tarde, mis hermanos y hermanas. Es el tema de hoy que declaro el Señor consideró, que también es un tema de pan calientito, gloria a Dios, que yo así le llamo, acerca de que el que quiere servir a otros debe traer. Amén. No dejemos de traer a otros, no dejemos de traer a otros. Hagamos el trabajo también de la obra, aparte de las obligaciones que como cristianos y cristianas nos corresponden. De esa manera estaremos bien delante de nuestro. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios les bendiga en esta. Amén. En su nombre me pongo de pie. Bien, en el nombre del Señor Jesucristo, sea por concluir este tiempo, este tema, gloria a Dios. Agradecido por el Señor por su misericordia y declaro, Señor, hoy hemos sido ahí. Le ruego que siga guardando de toda acechanza y ser el mal. Gracias. Siempre igual que todo esto. Oramos, Señor, ser un canal de luz en todo espectro porque todos somos un equipo, todos juntamente con Jesús, somos uno en Cristo Jesús, y equipo para la gloria de su nombre, por cuanto todo parte del Señor. Te ruego, Señor, que a todos juntamente nos prospere espiritualmente, Señor, y que todos los que reciben la retransmisión o los que están enlazados también sean prosperados en todo lo que viene de Dios. Y le rogamos por la salvación de cuantos más pueda usted su misericordia cubrir con ese amor protector de su piedad. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, y te lo ruego que así. Y le suplico que estimule el buen ánimo para que los que ya están conectados sigan haciendo la obra para que hagan crecer su corazón delante de sus ojos. Gracias, Señor, y gracias por los santos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, ¿Ya lo finalizo, hermano? en esta tarde, hermanos, hermanos, y bendiga su palabra. ¿Por qué? ¿Ya lo finalizo, hermano? Hermano, ya lo finalizo. Mamá, ¿me fuiste lo que me quitaron? Amén.